La soledad suele ser interpretada como un vacío, como un espacio frío, donde aparentemente no hay nadie que acompañe, escuche o sostenga. Desde muy pequeños aprendemos a temerle, a evitarla, a asociarla con el abandono o con el fracaso personal. Se nos enseña que estar solos es sinónimo de no haber sido elegidos, de no ser suficientes para los demás, de haber quedado al margen de un mundo que parece moverse alrededor de la compañía constante. Sin embargo, hay una dimensión de la soledad que rara vez se comprende, una dimensión silenciosa y profunda que no tiene que ver con la carencia, sino con la protección. Muchas veces, la soledad aparece como una respuesta inconsciente frente al dolor. No es una elección deliberada, sino un refugio que el alma construye cuando ha sido expuesta a experiencias que la lastimaron, cuando alguien ha confiado y ha sido traicionado, cuando ha mostrado su vulnerabilidad y ha recibido burla o indiferencia, cuando ha intentado pertenecer y ha sentido rechazo. Algo dentro de esa persona comienza a cerrarse lentamente. No lo hace por orgullo ni por desprecio hacia los demás, sino por supervivencia emocional. La mente y el corazón buscan preservar aquello que aún queda intacto, creando una distancia que parece aislamiento, pero que en realidad funciona como un escudo. Existen silencios que no nacen de la falta de palabras, sino del miedo a que las palabras vuelvan a ser ignoradas. Existen distancias que no se construyen por desinterés, sino por la necesidad de evitar nuevas heridas. En ese espacio solitario, la persona intenta reorganizar sus emociones, comprender lo que le ocurrió y recuperar fuerzas para sostenerse a sí misma. La sociedad suele juzgar ese proceso como debilidad o rareza, sin comprender que, en muchas ocasiones, es un acto de profunda resistencia interna. La soledad también puede convertirse en un territorio donde uno deja de actuar para satisfacer expectativas externas. Cuando alguien está rodeado de personas, muchas veces adopta roles que le permiten ser aceptado. El que siempre escucha, el que siempre hace reír, el que siempre resuelve los problemas de los demás. Esos papeles pueden brindar reconocimiento momentáneo, pero también pueden alejar a la persona de su verdadera identidad. En cambio, cuando llega la soledad desaparece la necesidad de representar personajes. En ese espacio, sin espectadores ni exigencias, surge la posibilidad de descubrir quién se es realmente, sin la presión de agradar o encajar. A lo largo de la vida, muchas personas desarrollan una relación conflictiva con su mundo interior, porque nunca tuvieron la oportunidad de explorarlo sin interferencia. El ruido constante de la compañía puede funcionar como una distracción que evita enfrentar preguntas profundas. La soledad, en cambio, obliga a mirar hacia adentro. Invita a reconocer deseos ocultos, miedos negados, frustraciones acumuladas y también capacidades que nunca habían sido exploradas. Aunque ese encuentro puede resultar incómodo o doloroso, también puede ser transformador porque permite reconstruir la autoestima desde un lugar más auténtico. No toda soledad es saludable, pero tampoco toda compañía lo es. Hay vínculos que desgastan, que exigen renunciar a la propia esencia para sostener una relación. Existen relaciones donde el afecto está condicionado por la obediencia emocional, donde la aceptación depende de ocultar pensamientos, emociones o necesidades personales. Permanecer en esos vínculos puede generar una sensación de compañía que, en realidad, profundiza la desconexión con uno mismo. Frente a esa realidad, la soledad puede convertirse en un acto de honestidad, una forma de recuperar la coherencia interna que se había perdido al intentar ser lo que otros esperaban. También hay momentos en los que la soledad permite procesar duelos que no pudieron ser elaborados. Las pérdidas, las despedidas,
Los cambios bruscos en la vida suelen dejar marcas que requieren tiempo y espacio para ser comprendidas. Cuando alguien intenta llenar inmediatamente esos vacíos con nuevas relaciones, corre el riesgo de arrastrar dolores no resueltos que terminan repitiéndose en nuevos vínculos. La soledad, aunque pueda resultar incómoda, ofrece un escenario donde esos procesos pueden desarrollarse sin interferencias, permitiendo que las emociones encuentren un camino para expresarse y transformarse. Además, la soledad puede fortalecer la autonomía emocional. Cuando una persona aprende a sostenerse a sí misma, descubre que su bienestar no depende exclusivamente de la presencia constante de otro. Esto no significa rechazar los vínculos, sino relacionarse desde un lugar más libre, donde el afecto no nace de la necesidad desesperada de no estar solo, sino del deseo genuino de compartir la vida con alguien más. Esa diferencia transforma la manera en que se construyen las relaciones, porque elimina la presión de llenar vacíos y permite que los encuentros se basen en la elección consciente. En muchas culturas, la soledad ha sido vista como un espacio necesario para el crecimiento personal. Filósofos, artistas y pensadores han encontrado en ella una fuente de creatividad y reflexión. El aislamiento momentáneo puede permitir que surjan ideas, emociones y perspectivas que difícilmente aparecerían en medio del ruido social constante. La mente, cuando tiene la oportunidad de descansar de las demandas externas, puede reorganizar pensamientos y generar nuevas formas de comprender la realidad. La dificultad surge cuando la soledad es interpretada únicamente desde el miedo. Cuando alguien cree que estar solo es una señal de fracaso, puede comenzar a rechazar ese espacio sin intentar comprender lo que está intentando mostrarle. La soledad, en muchas ocasiones, actúa como un mensaje interno que invita a revisar experiencias pasadas, patrones repetitivos y necesidades emocionales ignoradas. Escuchar ese mensaje requiere valentía, porque implica aceptar que algunas heridas todavía existen y que necesitan ser atendidas. También puede revelar la relación que cada persona tiene consigo misma. Para algunos, estar solos resulta insoportable porque nunca aprendieron a dialogar con su propio mundo interior. El silencio puede convertirse en un espejo que refleja inseguridades, culpas o temores que habían sido ocultados bajo la presencia constante de otros. Sin embargo, atravesar ese proceso puede permitir que la persona desarrolle una relación más compasiva con su propia historia, reconociendo que muchas de sus decisiones y comportamientos estuvieron guiados por la necesidad de protegerse del dolor. En ese sentido, la soledad puede ser entendida como un espacio donde se reorganiza la identidad emocional. Permite observar qué aspectos de uno mismo fueron construidos para sobrevivir y cuáles reflejan la verdadera esencia personal. Punto. A través de ese proceso, muchas personas descubren que algunas relaciones que habían sostenido durante años estaban basadas en el miedo a quedarse solos, más que en el afecto genuino, y comienzan a replantearse la manera en que desean vincularse, explorando formas de conexión que respeten su autenticidad mientras reconocen que la protección que ofrece la soledad no necesariamente implica cerrar para siempre las puertas hacia los demás, sino aprender a elegir cuándo abrirlas y con quién compartir aquello que alguna vez fue tan frágil que necesitó resguardarse en el silencio mientras el corazón intentaba entender hasta dónde podía volver a confiar sin olvidar lo que alguna vez lo obligó a esconderse para seguir sintiendo que podía permanecer intacto frente a lo incierto. La falta de amigos suele interpretarse como una señal visible de algo que no funciona en una persona. Se la asocia con timidez extrema, dificultades sociales o incluso con una supuesta incapacidad para generar afecto. Sin embargo,
Detrás de esa ausencia, muchas veces existe una historia emocional que no se ve a simple vista. ¿Qué? Una historia marcada por experiencias que dejaron huellas profundas, heridas que no siempre fueron reconocidas ni elaboradas, y que terminan influyendo en la manera en que alguien se relaciona con los demás. Las heridas emocionales no siempre nacen de grandes tragedias. A veces se construyen a partir de pequeñas repeticiones que, con el tiempo, van moldeando la forma en que una persona percibe el vínculo con otros. Un niño que intenta compartir sus sentimientos y recibe indiferencia. Alguien que expresa sus miedos y es ridiculizado. O quien intenta pertenecer a un grupo y es excluido, comienza a desarrollar una percepción particular sobre el valor de mostrarse tal como es. Esas experiencias pueden generar la idea de que abrir el mundo interno implica un riesgo demasiado grande. Cuando esas vivencias se acumulan, el vínculo con los demás deja de ser un espacio de confianza y se transforma en un territorio incierto. La persona puede comenzar a anticipar el rechazo antes de que ocurra, interpretar señales ambiguas como confirmaciones de que no será aceptada, o sentir que debe modificar su personalidad para ser querida. Estas estrategias no surgen como decisiones conscientes, sino como mecanismos de defensa que buscan evitar el dolor que ya fue experimentado en el pasado. Muchas personas que no tienen amigos han aprendido a asociar la cercanía emocional con la posibilidad de ser lastimados. La mente, intentando proteger, construye barreras que limitan la profundidad de los vínculos. Estas barreras pueden manifestarse como dificultad para confiar, miedo a mostrarse vulnerable o una tendencia a retirarse emocionalmente cuando alguien intenta acercarse demasiado. Desde afuera, estas conductas pueden parecer frialdad o desinterés, pero en realidad suelen esconder un temor profundo a repetir experiencias dolorosas. La traición es una de las heridas que más influye en la capacidad de formar amistades. Cuando alguien deposita su confianza en otra persona y esa confianza es quebrada, no solo se pierde el vínculo, sino que también se altera la percepción de seguridad en las relaciones futuras. La persona puede comenzar a creer que confiar es un error o que los afectos siempre terminan en decepción. Esta idea, aunque no sea consciente, condiciona la manera en que se aproxima a nuevos vínculos, generando una distancia emocional que dificulta la construcción de amistades genuinas. Otra herida frecuente surge cuando alguien crece sintiendo que debe cumplir expectativas para ser aceptado. En algunos contextos familiares o sociales, el afecto se otorga cuando la persona cumple determinados roles o comportamientos. Esto puede generar la creencia de que el valor personal depende de agradar a los demás. Con el tiempo, ese aprendizaje puede volverse agotador, porque sostener una imagen para recibir afecto implica ocultar partes importantes de la identidad. Algunas personas, frente a ese desgaste emocional, optan por retirarse de los vínculos antes que continuar interpretando un papel que las aleja de su autenticidad. También existen heridas relacionadas con la sensación de no ser comprendido. Hay personas que poseen una sensibilidad particular, una forma de percibir el mundo con mayor intensidad emocional. Cuando esas características no encuentran un entorno que las contenga, pueden generar sentimientos de aislamiento, incluso estando rodeadas de gente. La repetida experiencia de no sentirse comprendido puede llevar a la conclusión de que compartir el mundo interno es inútil, o que nadie podrá realmente entender lo que se siente, generando un retraimiento progresivo de los vínculos sociales. El rechazo social durante etapas tempranas de la vida puede dejar marcas duraderas. La exclusión, las burlas o el bullying pueden instalar la idea de que la persona no es digna de pertenecer a un grupo. Estas experiencias suelen generar inseguridades profundas que se mantienen incluso cuando el contexto cambia. Aunque en la adultez existan oportunidades para crear nuevas amistades, el recuerdo emocional del rechazo
puede activar temores que dificultan dar el primer paso hacia un nuevo vínculo. Las heridas emocionales también pueden surgir de relaciones familiares, donde el afecto fue inconsistente. Crecer en un entorno donde el cariño aparece y desaparece de manera impredecible puede generar una percepción inestable del amor y la amistad. Tin. La persona puede desarrollar una necesidad intensa de cercanía, combinada con un miedo igualmente fuerte a ser abandonada. Este conflicto interno puede manifestarse en relaciones intermitentes, donde el deseo de conexión convive con la tendencia a alejarse antes de que el vínculo se vuelva demasiado significativo. En muchos casos, quienes no tienen amigos desarrollan una autoimagen marcada por la culpa o la autocrítica. Pueden convencerse de que su dificultad para vincularse es consecuencia de defectos personales, sin reconocer que sus comportamientos actuales son intentos de protegerse de experiencias dolorosas del pasado. Esta percepción negativa de sí mismos puede reforzar el aislamiento, porque la persona puede sentir que no merece ser querida o que su presencia no resulta valiosa para los demás. La falta de elaboración emocional de estas heridas puede generar patrones repetitivos en las relaciones. Algunas personas eligen inconscientemente vínculos que confirman sus creencias negativas, relacionándose con individuos que refuerzan la sensación de rechazo o abandono. Estos ciclos suelen perpetuar la idea de que las amistades siempre terminan en dolor, fortaleciendo la decisión de evitar nuevos vínculos para no revivir experiencias similares. Sin embargo, reconocer que la falta de amigos puede estar vinculada a heridas emocionales permite cambiar la perspectiva sobre el problema. En lugar de interpretarlo como una incapacidad personal, se abre la posibilidad de comprenderlo como una respuesta adaptativa frente al dolor. Esta mirada permite que la persona comience a explorar su historia emocional con mayor compasión, identificando los momentos donde aprendió a protegerse del sufrimiento. El proceso de reconocer estas heridas no implica revivir el dolor sin sentido, sino comprender cómo esas experiencias moldearon la manera de relacionarse con el mundo. Al identificar los mecanismos de defensa que surgieron para evitar el sufrimiento, la persona puede comenzar a evaluar si esos mecanismos siguen siendo necesarios o si, en el presente, están limitando la posibilidad de construir vínculos más saludables. Comprender el origen emocional de la dificultad para generar amistades también permite diferenciar entre el peligro real y el miedo aprendido. Muchas veces, las reacciones de desconfianza o retraimiento no están relacionadas con la situación actual, sino con recuerdos emocionales que permanecen activos. Reconocer esta diferencia puede ayudar a desarrollar nuevas formas de relacionarse, donde la cautela no se convierta en aislamiento permanente. La falta de amigos, vista desde esta perspectiva, puede ser una señal de que existen aspectos emocionales que necesitan ser escuchados y comprendidos. No se trata únicamente de aprender habilidades sociales o de aumentar la interacción con otras personas, sino de revisar la historia personal que dio origen a las barreras emocionales, explorando cómo esas barreras fueron útiles en algún momento, aunque con el tiempo hayan comenzado a limitar la posibilidad de experimentar relaciones que ofrezcan seguridad, comprensión y cercanía sin repetir las experiencias que alguna vez enseñaron que abrir el corazón podía convertirse en un riesgo demasiado grande para quien solo intentaba encontrar un lugar donde sentirse aceptado sin tener que esconder aquello que lo hacía humano. No toda compañía significa conexión verdadera, aunque durante mucho tiempo se haya confundido la presencia física o la interacción constante con la existencia de un vínculo real. La sociedad suele valorar la cantidad de relaciones como un indicador de bienestar emocional, instalando la idea de que estar rodeado de personas equivale a sentirse acompañado sola es in so y sin un implica el sti. Sin embargo,
La experiencia humana demuestra que alguien puede compartir espacios, conversaciones y rutinas con muchas personas, y aún así experimentar una profunda sensación de soledad interna. La verdadera conexión no se construye únicamente a partir de la cercanía superficial. Cuentos mun uno compartir din con copia. Implica un encuentro emocional donde dos personas pueden mostrarse sin la necesidad de sostener máscaras que oculten su vulnerabilidad. Este tipo de vínculo requiere confianza, empatía y la capacidad de escuchar sin juzgar. Sin embargo, en muchos contextos sociales, las relaciones se desarrollan sobre bases más frágiles, donde la interacción se sostiene en intereses compartidos, rutinas laborales o espacios sociales, pero sin permitir que las personas revelen aspectos profundos de su identidad emocional. Punto. En numerosas ocasiones, las personas aprenden desde temprana edad a adaptarse a lo que se espera de ellas para ser aceptadas. Este aprendizaje puede facilitar la integración social, pero también puede generar relaciones donde la conexión está basada en roles y expectativas, más que en el reconocimiento genuino de quién es cada individuo. Alguien puede convertirse en el amigo que siempre aconseja, el que siempre organiza encuentros, o el que mantiene el buen humor del grupo, sin que nadie conozca sus temores, inseguridades o conflictos internos. Este tipo de compañía puede brindar momentos de entretenimiento o distracción, pero no necesariamente genera un espacio donde la persona se sienta verdaderamente comprendida. La falta de conexión verdadera suele manifestarse en la imposibilidad de expresar emociones profundas dentro de una relación. Cuando alguien siente que debe ocultar su tristeza, su enojo o sus dudas para mantener el vínculo, la relación comienza a perder autenticidad. La comunicación se vuelve limitada, centrada en temas seguros que no desafíen la estabilidad del grupo o de la amistad. Con el tiempo, esta dinámica puede generar una sensación de desconexión emocional, donde la persona percibe que comparte momentos con otros, pero no logra compartir su mundo interno. Y también existen relaciones que se sostienen en la necesidad mutua de evitar la soledad. En estos casos, el vínculo no surge del deseo de conocer y aceptar al otro, sino del temor a estar solos. Estas relaciones pueden ser intensas y frecuentes, pero suelen carecer de profundidad emocional. Cuando el vínculo está basado en la necesidad, se genera una dependencia que puede impedir el crecimiento personal de quienes participan en la relación. La compañía se convierte en un recurso para evitar el silencio interior, pero no en un espacio donde se construya una conexión que permita el desarrollo emocional. Las redes sociales y la comunicación digital han amplificado la posibilidad de interactuar con muchas personas de manera simultánea. Tontoa. Tontui. Aunque estas herramientas facilitan el contacto, también pueden reforzar la ilusión de conexión sin necesariamente crear vínculos significativos. La interacción constante, los mensajes breves y las reacciones inmediatas pueden generar la sensación de cercanía, pero no siempre permiten desarrollar conversaciones profundas ni compartir experiencias emocionales complejas. En este contexto, alguien puede tener múltiples interacciones diarias y aún así sentir que no existe nadie con quien pueda hablar sinceramente sobre lo que le sucede. La conexión verdadera requiere tiempo, presencia emocional y la disposición de aceptar al otro en su complejidad. Este tipo de vínculo no siempre es cómodo, porque implica enfrentarse a diferencias, conflictos y momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, es precisamente en esos espacios donde se construye la confianza. Cuando una persona siente que puede mostrarse tal como es, sin temor a ser rechazada, la relación adquiere una profundidad que no depende de la frecuencia del contacto, sino de la calidad del encuentro emocional. Muchas personas permanecen en relaciones superficiales porque temen que la autenticidad pueda generar rechazo. Existe una creencia extendida de que mostrar debilidades o inseguridades
puede debilitar los vínculos, cuando en realidad la vulnerabilidad compartida suele ser uno de los elementos que fortalecen la conexión entre las personas. La dificultad para expresar emociones profundas puede llevar a mantener relaciones donde predomina la cordialidad, pero donde el afecto real permanece limitado. También ocurre que algunas personas confunden la familiaridad con la conexión. Compartir muchos años de relación o una historia común no garantiza que exista un vínculo emocional profundo. Hay relaciones que se mantienen por costumbre, por lealtades construidas en el pasado o por el miedo a perder lo conocido, aunque en el presente no exista un espacio donde las personas puedan acompañarse emocionalmente. En estos casos, la compañía puede transformarse en una rutina que sostiene la relación, pero no en una experiencia que nutra el crecimiento personal o emocional. La ausencia de conexión verdadera puede generar una forma particular de soledad que resulta difícil de reconocer. No es la soledad visible de quien está físicamente solo, sino una soledad silenciosa que aparece incluso en medio de conversaciones, reuniones o encuentros sociales. Esta sensación puede generar confusión, porque la persona percibe que tiene compañía, pero al mismo tiempo siente que algo esencial falta en sus relaciones. Esa contradicción puede llevar a cuestionar el valor de los vínculos que mantiene, o incluso a dudar de su propia capacidad para relacionarse. La conexión auténtica también implica reciprocidad emocional. ¿Qué implica reciprocidad emocional? No se trata únicamente de ser escuchado, sino de escuchar, no solo de ser comprendido, sino de intentar comprender al otro. Cuando una relación carece de este equilibrio, puede transformarse en un vínculo donde una persona sostiene emocionalmente a la otra sin recibir el mismo nivel de presencia afectiva talnera. Este desequilibrio puede desgastar la relación y generar una sensación de vacío que no siempre se reconoce como consecuencia de la falta de conexión genuina. Reconocer que no toda compañía significa conexión verdadera permite replantear la manera en que se construyen los vínculos. Invita a cuestionar la idea de que la cantidad de relaciones determina el bienestar emocional y abre la posibilidad de valorar la profundidad por encima de la frecuencia. Este cambio de perspectiva puede resultar desafiante porque implica aceptar que algunas relaciones no ofrecen el nivel de conexión que se desea y que sostener vínculos auténticos requiere asumir el riesgo de mostrarse vulnerable. También permite comprender que la conexión verdadera no siempre es inmediata ni surge de manera espontánea. Requiere un proceso donde las personas construyen confianza a través de experiencias compartidas, conversaciones sinceras y la capacidad de sostenerse mutuamente en momentos de dificultad. Tony, Ton, Buto, y si la capacidad de sostenerse mutuamente en momentos de dificultad. Este tipo de vínculo no elimina los conflictos, pero crea un espacio donde los desacuerdos pueden ser expresados sin que amenacen la existencia de la relación, porque el afecto se basa en el reconocimiento mutuo de la individualidad y la complejidad emocional de cada persona, mientras ambas partes aprenden que compartir la vida no significa ocupar el tiempo del otro, sino crear un espacio donde dos historias diferentes pueden encontrarse sin perder su identidad, ni fingir ser algo que solo existe para sostener una presencia que aparenta cercanía, sin permitir que el vínculo alcance la profundidad necesaria para convertirse en un verdadero encuentro emocional. Conocerse a uno mismo es uno de los desafíos más complejos que enfrenta cualquier ser humano. A menudo se cree que la identidad personal es algo que simplemente existe, algo fijo que se descubre con el paso del tiempo sin mayor esfuerzo. No. Sin embargo, la verdadera comprensión de uno mismo requiere un proceso profundo de exploración emocional, reflexión y confrontación
con aspectos internos que no siempre resultan cómodos. Este proceso no solo permite construir una identidad más sólida, sino que también se convierte en el primer paso para crear vínculos reales con otras personas. Cuando alguien no se conoce a sí mismo, suele construir relaciones desde necesidades inconscientes. Puede buscar compañía para llenar vacíos emocionales, aprobación para compensar inseguridades, o afecto para confirmar su propio valor. Estas motivaciones, aunque comprensibles, pueden generar vínculos frágiles porque están basados en la expectativa de que el otro resuelva conflictos internos que solo pueden ser comprendidos y elaborados por la propia persona. Las relaciones que nacen desde esa dependencia emocional suelen estar cargadas de ansiedad, miedo al abandono y dificultad para sostener la autonomía dentro del vínculo. El autoconocimiento implica reconocer tanto las fortalezas como las debilidades. Muchas personas desarrollan una imagen parcial de sí mismas, enfocándose únicamente en aquello que consideran aceptable o valioso, mientras niegan o reprimen aspectos que les generan vergüenza o culpa. Sin embargo, esos elementos rechazados no desaparecen, sino que influyen silenciosamente en la forma de pensar, sentir y actuar. Cuando alguien evita reconocer sus propios miedos, inseguridades o deseos, puede proyectarlos en sus relaciones, interpretando comportamientos ajenos desde emociones que en realidad nacen de su propio mundo interno. Comprender la propia historia emocional es una parte esencial del autoconocimiento. Las experiencias vividas durante la infancia, las relaciones familiares, los momentos de pérdida o rechazo y las situaciones que marcaron el desarrollo personal influyen profundamente en la manera en que alguien se vincula con los demás. Muchas reacciones emocionales que aparecen en la adultez tienen raíces en aprendizajes tempranos que fueron incorporados sin cuestionamiento. Explorar estas experiencias permite identificar patrones repetitivos en las relaciones, como el miedo a confiar, la tendencia a depender emocionalmente o la dificultad para expresar necesidades afectivas. El autoconocimiento también requiere aprender a identificar y nombrar las emociones. Muchas personas experimentan sentimientos intensos sin comprender su origen o su significado. La incapacidad para reconocer lo que se siente puede generar reacciones impulsivas o comportamientos que afectan negativamente las relaciones. Cuando alguien desarrolla la capacidad de observar sus emociones, puede comunicarlas de manera más clara, evitando que el malestar se transforme en distancia, resentimiento o conflicto innecesario dentro de un vínculo. Además, conocerse a uno mismo implica reconocer las propias necesidades emocionales. Cada persona posee una manera particular de experimentar el afecto, la cercanía y la comunicación. Algunas necesitan expresiones constantes de cariño, otras valoran más el respeto por el espacio personal, y otras encuentran seguridad en la estabilidad y la previsibilidad dentro de una relación. Cuando alguien no identifica sus propias necesidades, puede esperar que los demás las adivinen o puede adaptarse completamente a lo que el otro ofrece, generando frustración o insatisfacción emocional. El proceso de autoconocimiento también permite establecer límites saludables. Las relaciones auténticas no se construyen a partir de la renuncia total a la individualidad, sino desde el equilibrio entre compartir y preservar el espacio personal. Cuando alguien no tiene claridad sobre sus propios límites, puede tolerar situaciones que le generan malestar por temor a perder el vínculo. Con el tiempo, esta falta de límites puede generar resentimiento, desgaste emocional y relaciones basadas en la desigualdad afectiva. Conocerse a uno mismo también implica reconocer las expectativas que se depositan en los vínculos. Muchas personas construyen ideas idealizadas sobre la amistad o el amor,
esperando que las relaciones funcionen como refugios perfectos donde no existan conflictos ni diferencias. Estas expectativas irreales pueden generar decepción cuando la relación enfrenta dificultades naturales. El autoconocimiento permite comprender que los vínculos reales incluyen desacuerdos, momentos de distancia y procesos de adaptación mutua, y que estas experiencias no necesariamente representan el fracaso de la relación. Otro aspecto fundamental del autoconocimiento es aceptar la propia vulnerabilidad. La capacidad de mostrar emociones, reconocer errores y expresar inseguridades permite construir vínculos basados en la honestidad emocional. Sin embargo, muchas personas temen mostrarse vulnerables porque lo asocian con debilidad o con el riesgo de ser lastimadas. Este temor puede generar relaciones superficiales, donde la comunicación se limita a aspectos seguros y se evita compartir experiencias emocionales profundas. Reconocer la vulnerabilidad como una parte natural de la condición humana permite crear relaciones donde la confianza se construye a partir de la autenticidad. El autoconocimiento también permite diferenciar entre el deseo genuino de compartir la vida con otros y la necesidad desesperada de evitar la soledad. Cuando alguien se conoce profundamente, puede elegir sus vínculos desde el deseo y no desde el miedo. Esta diferencia transforma la manera en que se construyen las relaciones, porque elimina la presión de depender emocionalmente del otro y permite que el vínculo se desarrolle desde la libertad y el respeto mutuo. Además, conocerse a uno mismo facilita la empatía hacia los demás. Cuando alguien comprende sus propias emociones, conflictos y contradicciones, desarrolla una mayor capacidad para aceptar la complejidad emocional de otras personas. Esta comprensión permite construir vínculos donde las diferencias no son interpretadas como amenazas, sino como oportunidades para aprender y crecer dentro de la relación. El autoconocimiento es un proceso continuo que evoluciona a lo largo de la vida. Las experiencias, los cambios personales y las nuevas relaciones pueden modificar la percepción que alguien tiene de sí mismo. Mantener una actitud abierta hacia este proceso permite que las relaciones también evolucionen, adaptándose a las transformaciones individuales sin perder la autenticidad emocional. Construir vínculos reales requiere que cada persona se presente en la relación con una identidad emocional clara, reconociendo sus deseos, miedos, necesidades y límites. Cuando alguien logra este nivel de comprensión interna, las relaciones dejan de ser espacios donde se busca validación externa y se convierten en encuentros donde dos identidades completas pueden interactuar sin intentar completarse mutuamente. Este tipo de vínculo permite compartir la vida desde la elección consciente, donde el afecto no depende de la necesidad de llenar vacíos, sino del deseo de compartir experiencias, pensamientos y emociones, desde un lugar donde cada persona puede sostener su individualidad mientras participa en una relación que respeta la autenticidad de ambos, sin exigir renuncias emocionales que transformen el vínculo en un espacio donde uno deja de ser quien es para mantener la presencia del otro, mientras aprende que solo quien se conoce profundamente puede permitir que alguien más lo conozca, sin temor a perder aquello que define su esencia emocional.